El titular de una entrevista que le hacen en el diario Perú 21 que publican el día de hoy. Tenemos que interpelar y censurar al gabinete Bellido. Uno podría pensar que justamente se le han hecho ahora en la noche en base a lo que hemos conocido también de Bellido. ¿Por qué? ¿Por qué decía antes de esta disputa que también hay que interpelar y censurar al gabinete Bellido, no solamente a Iber Maraví, ministro de Trabajo? Sí. Bueno, lo que hemos visto hoy día es una raya más al tigre. Ha quedado clarísimo en ya estos más de 50 días de gobierno que este gabinete no está ni en la capacidad ética, ni moral, ni técnica, ni profesional de tomar las riendas del país. Y por eso es que yo considero que tenemos que interpelar y censurar a este gabinete. No es sostenible que este gabinete siga en el poder ni un día más. ¿Cuál va a ser un poco el orden de las cosas? Porque lo que queda claro es que, por ejemplo, mañana va el canciller, pero el día jueves es la interpelación. Entonces, después de esa interpelación, ¿qué vendría después? Porque, claro, yo le he preguntado a muchos congresistas si es que no se debería censurar a Maraví y todos vienen con el mismo cuento y decir, bueno, primero hay que escuchar, como si las cosas que pudiese decir el señor Maraví fuesen a cambiar la realidad que ya se ha publicado en diversas investigaciones. Sí. Bueno, es que en realidad, digamos, interpelar o invitar a un ministro a acudir al Pleno hace las veces de la defensa política que tiene derecho a ser un ministro previo a una posible censura. Y yo personalmente considero que tenemos que, luego de la interpelación, proceder a censurarlo. Pero en este momento creo que lo prioritario debería ser la censura a Guido Bellido, más que la de Maraví. ¿Cuál es el mecanismo para poder censurar a Guido Bellido y por qué? ¿Cuáles serían las razones independientemente de esta nueva crisis generada por el propio Ejecutivo? Sí, bueno, ya hay invitaciones que han hecho distintos congresistas a Guido Bellido. Él debería responder a esas invitaciones, acudir al Pleno, rendir explicaciones y luego de eso se podría proceder a una censura o de lo contrario se podría recolectar firmas dentro del Congreso y presentar una interpelación y luego eso evaluar si es que vamos a censurarlo o no. Esas son, digamos, las dos alternativas. Ok, ahora, claro, la famosa bala de plata que no quiso gastar el Congreso de la República dándole el voto de confianza al gabinete y quizá ahora respecto de Guido Bellido. Claro, uno podía plantear una columna el día viernes, creo que era Jaime Altao, decía, bueno, sería también, digamos, poner la cabeza ahí, para ser cortada si es que se hiciera esa cuestión de confianza respecto de Iber Maraví. Pero quizá no sea igual si es que se plantease censurar al premier Guido Bellido. Dicho sea de paso, han dicho que no van a hacer cambios hasta el 5 de noviembre. Así es. Además, creo que el Congreso no puede abdicar el rol constitucional que tiene. El Congreso tiene que hacer de contrapeso al Ejecutivo, tiene que fiscalizar, y el Congreso no puede dejar de cumplir esa función por miedo o por temor a que se presente una cuestión de confianza. Entonces, la responsabilidad del Congreso en este momento es representar a la ciudadanía, y creo que la gran parte de la ciudadanía ve con muchísima preocupación este gabinete, con serios cuestionamientos, con vínculos muy graves con Movadef y con organizaciones terroristas, y creo que el Congreso tiene que responder a esas preocupaciones. Creo que en este momento tenemos una responsabilidad por cumplir. Ok, pero digamos, el Congreso, desde mi punto de vista, este tema de que finalmente cualquier ciudadano debería ser congresista, uno tiene que entender que hay una especie como de virtud en ser congresista y representar a otros peruanos. Entonces, que la mayoría de gente, digamos, no tenga esa situación de decir, bueno, hay que censurarlo por un tema de moral, de ética, no quita que en el Congreso debería haber un poco más y tener una estrategia. Es decir, toca censurar, pero ¿cuál es la estrategia para censurar y no morir en el intento? Bueno, es que justamente eso es lo que digo. Nosotros somos susceptibles de que nos presenten una cuestión de confianza el día de mañana sobre cualquier política general de gobierno. No hay nada que impida que el actual gobierno mañana nos haga una cuestión de confianza. No estamos protegidos. La ley que hemos aprobado la semana pasada únicamente pone como limitación la posibilidad de hacer cuestión de confianza respecto a una reforma constitucional y respecto a funciones que son exclusivas y excluyentes del Congreso. El gobierno puede hacer cuestión de confianza respecto a cualquier ministro, puede hacer cuestión de confianza respecto a un proyecto de ley, puede hacer cuestión de confianza respecto a una política general que quieran impulsar. Entonces, nosotros no podemos, digamos, dejar de cumplir nuestro rol por miedo a que nos hagan una cuestión de confianza, porque nos la pueden hacer el día de mañana sobre cualquier cosa. No, pero podrían tener esa posibilidad de decir, bueno, si es que él quiere hacer cuestión de confianza, yo también tengo mi plan B. Eso es un poco lo que planteo. Tener una estrategia si es que ese escenario se da, como bien dices tú, podría darse. Lo único que puede hacer es, él, si le da la gana, plantea cuestión de confianza por cualquier ministro. Así es. Si le da la gana puede hacer cuestión de... Correcto, por eso mi pregunta era una estrategia. Por ejemplo, se ha conversado respecto de juntar 87 votos. No hablo de una vacancia, pero por lo menos poner también eso sobre la mesa. Si se trata de llegar a crisis, bueno, también nosotros tenemos un arma. Es decir,
un plan B, una estrategia para llegar a algo, o aquí únicamente el tema es, bueno, por ética moral hay que censurar a Guido Bellido y su gabinete? Bueno, en primer lugar la idea es censurar al gabinete. Esto evidentemente todavía tiene que ser objeto de conversaciones con el resto de las bancadas, pero la idea es que pongan a un gabinete capacitado y con idoneidad moral y ética para poder tomar las riendas de este país, número uno. Y en segundo lugar, creo que si se llegase a hacer cuestión de confianza respecto a Maraví, por ejemplo, o respecto al gabinete Bellido, habría en el fondo Pedro Castillo estaría avalando todas las acusaciones, todas las afirmaciones, todos los cuestionamientos que tiene tanto Maraví como los distintos miembros del gabinete, y eso sería muy grave. Y yo personalmente siempre he señalado que la vacancia es una alternativa que no puede ser sacada de la mesa, que no podemos descartar. Yo considero que hay una evidente incapacidad moral por parte de Pedro Castillo. Ok, entonces un poco la estrategia en todo caso sería, claro, finalmente si es que se insiste con hacer cuestión de confianza por esos ministros, sería un poquito desnudar. Exactamente. Desnudar al presidente Castillo. Exactamente. Ok. A ver, se aprobó finalmente. ¿Sientes que el Congreso de la República, alguien va a llevar al Tribunal Constitucional la ley que se aprobó? Lo trabajaste tú también en la Comisión de Constitución, justamente respecto a la cuestión de confianza únicamente, ¿no? O perdón, eliminarla para cuestiones de reformas constitucionales y de las funciones que son prerrogativas del Congreso, como el nombramiento de magistrados del TC. Sí. Bueno, en realidad no la hemos eliminado. Creo que la Constitución es bastante clara. La reforma constitucional le corresponde. ¿La han aclarado? Hemos precisado lo que ya está señalado en la Constitución. La reforma constitucional le compete única y exclusivamente al Congreso de la República. Con esta ley no estamos cambiando ni agregando nada que la Constitución no diga ya el día de hoy. Perdón, Adriana, ¿no le estarían cambiando, congresista, no le estarían cambiando la figura a por lo menos, no hablo de una sentencia firme con 5 votos, pero por lo menos a esos 4 que se avalaron el cierre del Congreso por justamente lo del magistrados del TC? Pero en esa sentencia no se afirma en ningún momento que se pueda hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales, por ejemplo. Pero entonces se lo aclaran también al TC, que no lo aclaró en su momento. Porque el Congreso de la República puede hacer ese tipo de aclaraciones y interpretaciones. Estamos simplemente precisando que la cuestión de confianza se tiene que hacer respetando los límites que ya están establecidos en la Constitución y que no se puede utilizar la cuestión de confianza para en el fondo romper esos límites, que fue eso lo que ocurrió desde mi punto de vista cuando se cerró el Congreso el año 2019. Ahora, quiero ser bastante clara, toda ley que saque el Congreso, que emita el Congreso, es susceptible de ser objeto de control constitucional por parte del TC. Y no por eso nosotros vamos a dejar de legislar. Correcto. ¿Quisieras que llegue al Tribunal Constitucional o no? Bueno, yo creo que es, como te digo, susceptible de llegar al Tribunal Constitucional. No, desde mi punto de vista no es necesario. Desde mi punto de vista es una ley que se ajusta perfectamente al marco constitucional. ¿Está en manos del Ejecutivo todavía? Corrígeme si me equivoco. ¿O regresa finalmente? El Ejecutivo puede observarla. ¿Ya pasaron los 15 días o todavía? Todavía. Ok, entonces si pasan 15 días y no observa, ustedes finalmente lo hacen... ¿No? Queda finalmente, ¿cómo se llama la palabra? No, cuando ellos no observan. Si ellos no observan la ley, digamos que ya es una ley, no hay mayor problema. Si es que ellos observan, la ley regresa al Congreso y en ese caso nosotros podríamos aprobarla por insistencia. El plazo para ir al Tribunal Constitucional, si es que así lo quisiera alguien, el Ejecutivo o alguna cantidad de congresistas, no tiene ese límite de 15 días. No. En cualquier momento podría ser. Ok. ¿Qué sensación te deja? Porque, claro, hay un desgobierno, hay poderes luchando, me parece un lado el de Cerrón, otro lado el de Castillo. No creo que haya bueno y malo, creo que finalmente los dos tienen sus propios problemas. Definitivamente creo que están bastante alineados, porque si Pedro Castillo ¿pero alineados te parece? Si no estuviera de acuerdo con lo que está señalando Guido Bellido, con lo que hace Guido Bellido, le pediría su renuncia, cosa que no ha hecho hasta el momento. Pero ¿no crees que más bien por una incapacidad, por una falta de liderazgo, o crees que él en verdad está alineado y, claro, cuando muestra este desconcierto de no saber gobernar, pues es una estrategia de ellos? Yo creo que ellos están bastante alineados en cuanto al proyecto político que buscan impulsar. Tal vez en las estrategias, en las formas pueden haber diferencias, pero definitivamente esta especulación respecto a si Guido Bellido es el malo, Pedro Castillo es el bueno, eso para mí realmente me parece irrelevante, porque quien es responsable por lo que ha Guido Bellido, lo dices en la entrevista, es Pedro Castillo. Clarísimo, el responsable es él. Si Pedro Castillo no estuviese de acuerdo o tuviese diferencias con Guido Bellido, le pediría su renuncia, cosa que no ha hecho hasta el momento. E incluso con este tema de la renegociación de camisea, no le ha dado la contra, no lo ha desmentido.
No ha dicho, en ningún momento Pedro Castillo ha señalado lo que ha dicho Guido Bellido está mal. Yo no estoy de acuerdo con lo que está proponiendo. Siempre hay una ambigüedad de por medio y eso me hace pensar a mí en que no hay ningún deslinde, no hay ningún desacuerdo. No, claramente no hay un líder, pero me pregunto si tú crees que son solamente una sola fuerza o son efectivamente dos fuerzas, una castrista, ¿no? Una más de Movadef, Sendero Luminoso, sí, no, desde mi luchando punto de entre vista ellas. Es una sola fuerza. Una sola fuerza, alineada. Yo creo que sí. Interesante. Solamente una para terminar. Les han criticado la reunión con el partido Vox. ¿Tú te reuniste con los de Vox también? ¿Firmaste esa acta de...? Sí, yo he firmado la Carta de Madrid, no en esta oportunidad, la firmé en otra oportunidad. Han habido muchas que yo no comparto las posiciones que, sobre todo finalmente de la izquierda, pero yo quería conocer, ¿tú cómo defines al partido Vox en España? Bueno, creo que es un partido de derecha conservadora. En esta oportunidad ellos están promoviendo esta Carta de Madrid, que lo que busca es luchar contra el avance del comunismo, tanto en la región, en Latinoamérica como en España. Buscan promover el derecho a la propiedad privada, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el equilibrio de poderes. Y es en ese extremo en el cual yo me he adscrito a esta declaración. Correcto. Solamente una última. En el Congreso de la República, ¿cuándo se podría ver lo de Guido Bellido también, más allá de lo de Maraví el jueves? Bueno, como te digo, creo que si vamos a presentar una interpelación, lo óptimo sería llegar a un acuerdo entre todas las bancadas. Podríamos presentar la interpelación mañana mismo y luego ya correrían los plazos del reglamento del Congreso. Interesante. Adriana Tudela.